Ahora sí me traje la memoria para que pudieran verlo ahí arriba. El evangelio, ¿cómo? Diluido, hermano. El tema de hoy es un evangelio diluido. A ver, diga conmigo, un evangelio diluido. ¿Sí entiende usted lo que quiere decir diluido? ¿Verdad? Y si no lo entiende ahorita, más adelante lo vamos a ver. Pero la realidad es que hoy en día en muchas iglesias, en muchos lados, se predica un evangelio como diluido. ¿Y qué quiere decir eso? Que no es un evangelio puro, sino que está disuelto con muchas doctrinas, con muchas ciencias, con cultura, de tal manera que ya no está llegando a la gente un evangelio puro, sino un evangelio como diluido. Vamos a avanzar, amados hermanos. ¿Qué generación nos ha tocado vivir? Con tantas situaciones difíciles que estamos viviendo, personales, familiares, sociales, espirituales. ¿Quién está pasando por situaciones difíciles, amados hermanos? Dígame amén. Sí. ¿Quién está pasando por situaciones difíciles? ¿Por situaciones personales? ¿Por situaciones familiares? Sociales, ya ni se diga, ¿verdad? Espirituales. La gente vive sin esperanza y necesita conocer las buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias? El evangelio, pero un evangelio puro, un evangelio verdadero, no diluido, hermano, sino un evangelio puro. ¿Dónde está el evangelio puro? En la palabra de Dios. Amén. En otras palabras, la sana doctrina. Y no mensajes mezclados con humanismo, emocionalismo, filosofía, cultura, etcétera, etcétera. La gente necesita un evangelio de poder y de señales hoy en día, hermano. ¿Verdad? Si usted lee la Biblia, se va a dar cuenta que la iglesia primitiva, en el libro de Hechos de los Apóstoles, el evangelio no era un evangelio diluido, sino era un evangelio puro, era la sana doctrina y era acompañado de señales, de prodigios y de milagros. ¿Cuántos dicen amén? Y hoy más que nunca necesitamos ese evangelio, esa sana doctrina, y que vaya acompañada con señales, con prodigios y con milagros. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y bien lo decía este hermano que ya falleció, ya está en la presencia del Señor, Julio Melgar. La gente quiere ver milagros cuando los milagros suceden todos los días, hermano. Pero queremos ver un milagro y no nos damos cuenta de los milagros que suceden a nuestro alrededor. El hecho que el día de ayer estuviéramos ahí limpiando ese terreno es un milagro. Porque no es ni porque tenemos mucho dinero o porque el pastor es famoso y lo conocen. Es un milagro de Dios. Les decía que ya hay una ofrenda para la lona, ¿sí les dije o no? Es un milagro. Los milagros pasan todos los días. Nos ofrendaron 5 computadoras. ¿Quieres levantar esa tela de fuego? Nos ofrendaron 5 computadoras. ¿Eso será un milagro? ¿Y para qué nos ofrendaron esas 5 computadoras, hermano? Escúcheme bien, dice la hermana: pastor, le voy a regalar estas computadoras para que los niños que no tienen dónde tomar sus clases de la SEP puedan venir aquí a tomar sus clases. Por el momento nada más tenemos 5. ¿Es un milagro eso o no? Yo cuando me dijo le voy a regalar 6 computadoras, me imaginé de esas computadoras antiguas, no de esas grandotas. Y vea, hermano. Y no solamente eso me dijo, sino yo le voy a pagar el internet. Ya está contratado el internet, primero Dios, mañana tenemos internet. Así es que, ¿verdad? Esas personas que no tienen dónde ver su clase, nos vamos a organizar bien para que aquí los niños puedan tomar su clase. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Eso es un milagro o no? Sí, amén. Y eso es lo que necesita la iglesia, ese tipo de milagros y otros milagros. Pero para que suceda necesitamos anunciar un evangelio de poder. Ese es solo un ejemplo entre muchos milagros que nos ha hecho el Señor. Amén, hermano. Por eso es necesario que si no estamos viendo la mano de Dios, ¿cómo debemos de responder a Dios nosotros, hermano? ¿Con apatía? ¿Con indiferencia? ¿Cómo debemos responder?
Con todo nuestro corazón, hermano. Porque cosas mayores veremos aún. ¿Cuántos creen eso? La gente necesita un evangelio de poder y de señales, hermano. Y esas son señales. ¿Verdad? Cuando aquí todo el mundo me tiraba de alurias y que hay como buen terreno. Entonces, ese tipo de cositas son confirmaciones. El hermano Tomás que ofrendó su tiempo. ¿Sí ven cómo estaba apodado eso? Porque vino un hermano antes, ¿verdad?, de nosotros a darle ahí duro. Otro hermano ayer dijo: yo voy a poner los blogs, el pastor, para el templete. Amén. Ese es nuestro Dios. ¿Cómo debemos de responder a su amor? A ver, denle un aplauso a nuestro Dios fuerte. Avanzamos. Un evangelio diluido, hermano, es lo que está escuchando hoy mucha gente. Pero nosotros debemos darle gracias a Dios, ¿verdad?, de que nos queremos apegar lo más posible, o más bien apegarnos completamente a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces usted debe ser privilegiado. Gracias, Señor, porque no nos salimos de tu palabra. No estamos diluyendo tu evangelio con otras doctrinas, con filosofía, con humanismo, con nueva era y con tantas cosas que se ven ya en todos lados, hermano. Y por eso Dios nos dejó este precioso libro que es la palabra de Dios, para que podamos tener un evangelio verdadero, un evangelio poderoso, y en la Biblia se le conoce como la sana doctrina. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y a partir de esta pandemia dijimos, ¿verdad, Señor? Ayúdame a dar mensajes que tengan que ver con lo que viene por delante, hermano. Ya no mensajes que Dios, ay, qué bonito estuvo el mensaje, Dios me mostró cómo me voy a superar en la vida. Qué bueno. Pero lo que Dios quiere es prepararnos para lo que viene, hermanos. Amén. ¿Y sabes qué es lo que viene? Precisamente un evangelio ¿cómo? Diluido. Porque entre más se acerca el fin, la Biblia habla de que se levantarán falsos profetas, falsos maestros. ¿Y que engañarán a cuántos? A muchos. Y dice la palabra: y si fuere posible, aún a los escogidos, hermano. ¿Verdad? Ya Dios te escogió. ¿Cómo va a ser posible que ese falso profeta, ese falso maestro te engañe? Si tú ya eres escogido, ¿cómo va a ser posible que me engañe? ¿Cómo va a ser posible, hermanos? Cuando yo no conozco el evangelio puro, cuando yo no conozco la sana doctrina, entonces me van a engañar. Porque me van a traer una doctrina bonita, una doctrina actualizada, una doctrina similar al mundo, y yo me voy a dejar llevar por esa doctrina porque no conozco el evangelio puro, porque no conozco la sana doctrina. Y también dice que juntamente con los falsos profetas, falsos maestros, va a empezar la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Es ir en contra totalmente de lo que dice la palabra de Dios, hermano. Apostatar de la fe. Y si nosotros no estamos bien instruidos en la palabra de Dios, nos vamos a desviar, hermano. Amén. Entonces ahí está un evangelio diluido. ¿Y por qué le puse esa imagen? Porque ahí se ve claramente la sustancia azul es el evangelio, y el agua son las doctrinas del mundo. Entonces el evangelio puro que se ha mezclado con un montón de cosas, hermano, para distraer no solamente a los del mundo, porque ellos no conocen de Dios, para distraer a los hijos de Dios. Entonces lo van a querer disfrazar muy bonito para que tú pienses que es de Dios, pero no te das cuenta que es un evangelio diluido. Y la característica del evangelio diluido es que tú como cristiano puedes venir aquí a adorar a Dios, puedes alabar a Dios, ¿verdad? Escuchar la palabra de Dios, pero seguir pecando allá afuera. Y eso es un error, porque la paga del pecado es muerte, amados hermanos. Y cuanto más se acerca el fin, hermanos, necesitamos estar más agarrados de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces yo no sé si usted esté leyendo la palabra de Dios en su casa. No lo sé. Pero sí casi me pudiera atrever a decir que no la está leyendo.
Y si la está leyendo, no sé qué tanto esté leyendo. Pero lo único que nos puede librar de toda esa apostasía, de toda esos falsos profetas y falsos maestros, es conocer la palabra de Dios. Amén. Amén. Avanzamos, amados hermanos. Por eso la escritura nos enseña, dice Mateo 7:28, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de qué, hermano. ¿De qué se admiraba la gente? De la doctrina, de su enseñanza de Jesús, hermano. ¿Y por qué se admiraba de su doctrina? Versículo 29. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En otras palabras, diga conmigo, el Evangelio tiene autoridad y poder. Y por eso es que la iglesia primitiva era tan poderosa, hermano, porque la compartían tal y como es. El punto central de la sana doctrina del Evangelio es Jesucristo. Cuando la doctrina o el mensaje exalta al pastor, al predicador, a las instituciones, ese no es un evangelio puro. El evangelio puro y verdadero es aquel que exalta a Jesucristo y que le da la gloria a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Porque de repente van a salir, ya hay corrientes por ahí del mundo que parecen muy bonitas, pero que no le dan la gloria a Jesús. Tenga mucho cuidado. Avanzamos. Juan capítulo 7, versículo 45 y 46 dice lo siguiente. Está hablando del Señor Jesucristo. Dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? ¿Verdad? Porque los fariseos y los sacerdotes mandaron a los alguaciles para que prendieran al Señor Jesucristo y lo trajeran ante ellos. Los ellos fueron, pero regresaron y le dijeron, ¿por qué no lo trajeron? ¿Por qué no lo habéis traído? Versículo 46, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. El evangelio puro, el evangelio de verdad. ¿Y qué es lo que decía el Señor Jesucristo? Lo que yo hablo, no lo hablo por mi propia cuenta, sino que hablo lo que el Padre me dice. Esa es la sana doctrina, hermano. No hablar lo que el pastor siente, piensa o estudió, ¿verdad?, en su carrera, en su maestría, en su doctorado, sino lo que el Padre habla a nosotros. La palabra habla a nosotros, el Espíritu Santo habla a nosotros, hermano. Amén. Amén. Versículo 46, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Qué necesitamos hoy? Hablar como Jesús, hermano. Amén. Avanzamos. Hechos 4, 29 y 30. Está hablando el apóstol Pedro, ¿verdad?, junto con los otros apóstoles, diciendo, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen la palabra de Dios. Número uno, debemos enfocarnos en la sana doctrina, hermano, en el evangelio puro, en el evangelio verdadero, y pedirle al Señor que nos conceda que con denuedo podamos hablar la palabra de Dios. Porque de repente se escucha a cada hermano hablar, según él está evangelizando y está compartiendo, y no está anunciando nada que diga la palabra de Dios. Necesitamos orar a Dios y decirle, concede a tus siervos que con todo denuedo hablemos la palabra de Dios. Versículo 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Entonces, cuando nosotros anunciamos el evangelio verdadero, la sana doctrina, entonces Dios extiende su mano para hacer sanidades, para hacer señales, prodigios en el nombre de su Hijo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, amados hermanos, eso es lo que viene. Porque ¿para qué queremos allá estar allá si vamos a seguir igual? Necesitamos señales y milagros. ¿Cómo lo vamos a lograr? Anunciando la verdadera doctrina, la verdadera palabra, creyendo a Dios, creyendo la palabra de Dios, que Él es poderoso, que Él es el mismo ayer, que Él es el mismo hoy y por los siglos, hermano.
que cualquiera de nosotros puede ser usado por el Espíritu Santo para realizar una señal, un prodigio, un milagro en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Verdad? Y no necesariamente tengo que llamar al pastor para que venga, para que ore. Usted tiene la autoridad y el poder si está en Cristo Jesús, si está caminando en santidad, si está aprendiendo la sana doctrina. Amén. Entonces, amados hermanos, ¿ustedes creen que esto nada más fue para el tiempo de los apóstoles o hoy funciona también? Entonces, amados hermanos, pidámosle al Espíritu Santo que nos despierte. A ver, dígale a Dios que despierta mi espíritu, Señor. Vamos a vivirlo para Dios. Dios ha venido hablando de una manera impresionante en la iglesia, desde antes de la pandemia, en la pandemia, y les hemos venido anunciando que qué iba a pasar, hermano, que iba a haber un sacudimiento, ¿no? Como un servidor de arena, ¿qué iba a pasar? A ver quién me dice, ¿qué iba a pasar? Dios iba a servir la casa de Dios, ¿qué iba a pasar? Ya ven y se acuerda, hermano. No es posible. Tantas predicaciones, domingos, martes, viernes, están ahí grabadas. Dios dijo que iba a sacudir y que los que iban a permanecer firmes iban a quedar y los demás se iban a ir. Ahora voltea a su alrededor. Tenemos gente nueva, pero tenemos muchos que ya no están. Y nos preocupamos de eso, no, porque Dios ya había anunciado que unos iban a quedar. Ahora los que están, tenemos que trabajar, tenemos que echarle ganas, hermano. Y reconocer la palabra de Dios que dice que no es con espada ni con ejército, hermano, es con el Santo Espíritu de Dios. Y la obra de Dios no para, porque el hecho de que ya algunos ya no vienen, la obra sigue. ¿Con quiénes? Con los que están llegando. Ahora los que están llegando vamos a ponernos las pilas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad qué bonito el día de ayer que llegaron, ¿no? Mi hermano Raúl con su familia. Echarle ganas con todo. No podemos estar esperando, hermano, ya Cristo viene. Dios nos dio la visión. ¿Sí se acuerda o no se acuerda? ¿Verdad? Yo les dije, vamos a estar aquí un tiempo, después vamos a ver una tercera reunión, pero ¿qué dijo Dios? Sáltate la tercera y vete al terreno. Y ahorita ya estamos ya prácticamente en el terreno, hermano, porque ya tenemos el dinero para la lona, porque ya tenemos acá el piso. Ya nada más nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer, hermano. Pero más allá del esfuerzo físico, es lo espiritual, hermano. Porque de nada nos sirve construir un edificio si espiritualmente no estamos bien conectados con Dios. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5. Primera de Corintios capítulo 2. Amén. Quiero que se empiece a despertar. Déjese despertar, porque el Espíritu Santo lo quiere despertar, pero falta que usted se deje despertar, hermano. Amén. Fíjate, esto es lo espiritual, es como lo natural. ¿Qué pasa cuando no te quieres despertar? ¿Qué pasa? Que estás en tu casa y ya viene la hora de la escuela y no te quieres despertar. ¿Qué pasa? Viene la mamá, ¿no? Despiértate. ¿Y tú qué haces? Ay, no, otro rato, que te despiertes, no, otro ratito. Hasta que finalmente termina jalándote las cobijas. Así el Espíritu Santo te está queriendo despertar y tú, no, otro ratito. Ya despiértate, hermano. Amén. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5 dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros, está hablando Pablo, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, fíjate, dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Es decir, no fui con un evangelio de excelencia de palabras o de sabiduría. Que hoy en día se estila mucho eso, ¿verdad?
Oh, grandes mensajes de sabiduría, de excelencia. Y la gente sale hablando, oh, qué predicación tan hermosa. Sale hablando del predicador, pero no sale hablando de Jesús. Usted cuando salga del sermón, usted tiene que ir hablando de Jesús. Amén. Versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. Fíjate, me propuse entre vosotros no saber nada de las corrientes del mundo, de la filosofía, del humanismo, de la nueva era. Me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Quién tiene que ser exaltado, hermanos? Jesús. En lo que usted hace, en lo que usted comparte, ¿quién tiene que ser exaltado? Jesucristo. Versículo 3 dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras, ¿qué, hermano? Persuasivas de humana sabiduría. ¿Qué quiere decir eso de persuadir? De tratar de convencerlos, ¿verdad? Con argumentos, ¿verdad? Presentándoles hasta cierto punto pruebas, ¿verdad? Humanas. No. Dice el apóstol Pablo, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Porque todo lo humano, pues sí se puede oír bonito, ¿verdad? Te puede impactar de momento, te puede motivar, pero tarde que temprano se va a desvanecer. Pero el apóstol Pablo dice que vino a predicarles con demostración del Espíritu y de poder. Así tiene que ser nuestra predicación. La del pastor, la de todos. Cuando usted comparte, cuando usted está hablando, su predicación tiene que ser con demostración de Espíritu y de poder. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Verdad que usted vaya más allá de que ya le habló a la persona, ya le dijo que necesita a Cristo? Ahora ore por ella. Y si está enferma, declare sanidad en el nombre de Jesús. Y si tiene algún problema, usted dígale, Señor, rompe las cadenas. Amén. Versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en qué, hermanos? En la sabiduría de los hombres, sino en el poder de quién? De Dios. Pero les decía yo que hoy en día, ¿verdad? La fe de muchas iglesias, de muchos hermanos, ¿dónde está fundada, hermano? En la sabiduría de los hombres. Porque muchos congregantes van no para ver a Jesús, sino para ver al predicador. A ver qué va a decir, qué bonito va a hablar. Usted métase ahí a internet y va a encontrar a muchos predicadores famosos que hablan muy bonito, hermano. Pero nada de demostración de espíritu y mucho menos de poder. ¿Y cómo vamos a conseguir eso? Teniendo una sana doctrina y una comunión con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Avanzamos, amados hermanos. Colosenses 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe, hermanos, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según ¿quién, hermano? Cristo. Pues fíjate lo que el Espíritu está hablando. Mira que nadie te engañe por medio de ¿qué? De filosofías. Y huecas, ¿qué, hermano? Sutilezas. O sea, te van a hablar con filosofías humanas, con sutilezas. ¿Cómo son esas sutilezas? Huecas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, pero no según Cristo. Pues hoy en día hay mucho, ¿verdad? Mucha palabra, pero que habla de filosofía, de huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Entonces, por eso nosotros tenemos que apegarnos a la palabra de Dios, a la sana doctrina, amados hermanos. Amén. Por eso es que la iglesia primitiva, ¿verdad? Tenía tanta unción, tanto poder, porque se apegaban a la Escritura, a las enseñanzas de Jesucristo, hermano. Y conforme ha ido pasado el tiempo, se ha ido diluyendo el Evangelio. De tal manera, ¿verdad?, que hoy puedes escuchar que hablan de un tema muy bonito y solamente tocaron un versículo de la Biblia.
Es esto que dice: que nadie te engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, pero no según Cristo. Amén. Romanos 1:16. ¿Y por qué le estoy compartiendo todo esto? Porque eso es lo que viene, hermano. Eso es lo que viene. Y hay muchos falsos cristos que las masas los siguen, hermano. Falsos maestros. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es que, hermanos, poder de Dios. ¿Qué es el evangelio? Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué es lo que es poder? Diga conmigo: la sana doctrina. Eso es poder. Pero si yo estoy hablando huecas sutilezas, filosofías humanas, eso no tiene ningún poder. Es más, la filosofía, ¿sabes a dónde nos lleva? A filosofar, a ningún lado. Fíjate, los filósofos más famosos que fueron Sócrates y Platón, después de tanto estudiar, de tanta ciencia, de tanta filosofía, ¿qué terminaron disertando ellos? Yo solo sé que nada sé. Entre más sé, me doy cuenta de que menos sé. Pero entre más sabes de la palabra de Dios, te das cuenta de que más conoces a tu Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, no me avergüenzo del evangelio, de la sana doctrina, porque es poder de Dios. Ya para muchas iglesias, no, ya es muy obsoleta. La Biblia ya no, la Reina Valera 60 ya está antigua. Mejor vamos a leer la nueva versión internacional, o la TLA, o la Dios habla hoy, o la Biblia de las Américas. ¿Por qué? Porque ya viene con un lenguaje más moderno, hermano, con otro enfoque, con otro tipo de palabras, hermano, con otras huecas sutilezas. De veras, años atrás la Reina Valera 60 era la Biblia por excelencia. Hoy en día ya la desbancaron, ahora ya muchas tienen la nueva versión internacional. Y así platicarte el trasfondo de la Biblia, nueva versión internacional. Pero el mismo nombre te lo dice, nueva versión ¿qué? Internacional. Como la Biblia de los Testigos de Jehová. Traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Avanzamos. Romanos 1, 18, 21 y 22. Y con eso ya vamos terminando, amados hermanos. Pero el punto de la predicación es que hoy se ha presentado un evangelio diluido. Y le voy a poner el siguiente ejemplo, ¿verdad? Si usted va con el doctor y le dice: en un vaso de agua le tiene usted que poner 3 gotas de medicina para que le haga efecto, y usted nada más le pone una gota, ¿qué va a pasar? ¿Va a funcionar? Usted necesita toda la dosis de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y por eso la palabra es hermosa, es preciosa, porque te dice, la Biblia, si tú has escudriñado la escritura, no te dice que leas la Biblia, te dice que medites en la palabra de Dios. Porque no es lo mismo leer que meditar. Entonces la próxima vez que tomes tu Biblia, acuérdate de esto: no voy a leer, voy a meditar la palabra de Dios. Y te vas a dar cuenta cómo en un versículo Dios te va a mostrar grandes cosas, para que no andes pensando en filosofías y huecas sutilezas. Romanos 1, 18, 21 al 22, 18 al 21 y 22 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Contra quién se revela la ira de Dios, hermano? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Acuérdense que los fariseos, y les prediqué, pero creo que no se acuerdan, ¿verdad? Les recuerdo mejor, de la llave de la ciencia. ¿Se acuerdan o no se acuerdan?
¿Quién tenía la llave de la ciencia? Los fariseos. ¿Quiénes eran los que conocían la palabra de Dios, hermano? Los fariseos. Y tiene que ver con el tema, ¿verdad? Porque ellos tenían la palabra de Dios, su obligación era estudiar la palabra de Dios y enseñar la palabra de Dios tal y como es. Como dice nuestro eslogan, hermanos, hoy toma mucha relevancia. Enseñamos la palabra de Dios tal y como es, a los hombres tal y como son. En otras palabras, no anunciamos un evangelio diluido, sino un evangelio tal y como es. A las personas tal y como son. ¿Cuántos dicen amén? Y les decía de la llave de la ciencia, ¿no? Y les dice: ustedes fariseos que tienen la llave de la ciencia, pero ni entran ni dejan que los otros entren. ¿Por qué? Porque ustedes detienen con toda impiedad e injusticia de los hombres, detienen con injusticia la verdad. ¿Y qué es lo que hacían los fariseos? También diluían el Antiguo Testamento, hermano, lo diluían. Hay que enseñar los mandamientos. Pero ¿sabes qué le agregaban para diluir? Sus tradiciones. Y por eso les dice el Señor, ¿verdad? Ustedes que tienen la llave, ni entran ustedes ni dejan que los demás entren. Y eso es lo que hace todo aquel predicador que está predicando un mensaje diluido. Ni entra él, ni deja que entren los congregantes. Y a eso se le llama impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Y por qué es injusto que yo les dé un evangelio diluido? Porque Dios nos dio la verdad a todos. Romanos, ¿verdad? 8, 31 y 32. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero si yo les doy un evangelio diluido, pues entonces estoy siendo injusto. Versículo 21, me salto al 21, dice: pues habiendo conocido a Dios, ¿no? Los predicadores, los fariseos, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, hermanos, sino que se envanecieron ¿en qué? En sus razonamientos, y su necio corazón fue ¿qué? Entenebrecido. Se envanecieron en sus razonamientos, en su conocimiento. No, pues yo soy doctor. Hoy en día está muy de moda eso, hermano. Ya no es suficiente que digas es pastor, no, es maestro, es doctor. Y dice aquí que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron ¿qué, hermano? Necios. Entonces cuando yo quiero agregarle a la palabra mi sabiduría, mi conocimiento, me estoy volviendo en un ¿qué? Necio. Porque Dios no necesita mi sabiduría, mi conocimiento, Él necesita que yo predique la palabra tal y como es, a los hombres tal y como son. Amén. ¿Y por qué este mensaje, hermano? Porque vienen tiempos complicados. Y no podemos caer en el engaño y en la mentira del enemigo, que pensar que nos vamos a salvar si no estamos haciendo la palabra de Dios. Muchos pensando que están sirviendo a Dios, ¿verdad? Que están trabajando para Dios. El Señor les va a decir: no los conozco. Pártense de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo, Señor? Si en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos. No los conozco. Porque ellos creían que eran salvos y a la mera hora no eran salvos, porque nunca, ¿verdad?, caminaron en la sana doctrina, en la verdad. Porque ¿qué es lo que nos hace libres, hermanos? La verdad. Tanto en lo natural como en lo espiritual. Si tú en lo natural, ¿verdad?, dices la verdad, esa verdad te libera. Y en lo espiritual igual. Pero cuando tú ocultas la verdad y vives en mentira, eres culpable. Así es que, amados hermanos, ya el tiempo ya no está, ¿verdad?, para seguir pensando que ahí la llevo si no estoy obedeciendo, si no estoy meditando en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Yo les invito en el nombre de Jesús. Porque si tú no estás bien fundamentado en la palabra, te vas a ir en la corriente del mundo. El mundo te va a envolver con una facilidad, hermano, que después para zafarte va a ser un problema. ¿Y todo por qué? Porque no he estado atento a la palabra de Dios. Cierre sus ojos, vamos a orar. Y medite en todo esto que estamos compartiendo, hermano. Medite en todo esto. En el nombre de Jesús.